Buenos días, bienvenidos a esta conferencia. Quiero dar las gracias a todos los asistentes y bueno, aquí Javier también como responsable del ayuntamiento, que Pilar Pintor nos ha exculpado porque no puede estar presente, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos aquí a Javier, que es concejal. Esta conferencia, como digo, dentro de lo que nosotros denominamos los Viernes de Patrimonio de AEPA. Es una gran satisfacción para nosotros contar hoy con unos invitados de lujo para que nos hablen de lo que se puede considerar como el paradigma de la destrucción por dejadez de nuestro patrimonio, como es la Torre del Fraile, también conocida como Torre de los Canutos para nosotros los algecireños, ¿no? Para hablar de ello, como he dicho, contamos con dos invitados que están perfectamente autorizados, tanto por su conocimiento de la historia como por el de la conservación y restauración de edificios históricos. A mi derecha tengo nada más y nada menos que Ángel Sáez, algecireño, doctor en Historia por la UNED, con una tesis titulada Fortificaciones y Poblamiento en la orilla norte del Estrecho de Gibraltar. Es director, como muchos de ustedes sabrán, del Colegio Los Pinos, miembro fundador del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, que edita la revista Almoraima, entre otras muchísimas funciones, ¿no? En 2001 obtuvo el premio Manuel Corsado de Investigación Histórico-Arqueológica y por la Asociación Mellaria obtuvo el premio Isidro de Peralta a la protección del patrimonio monumental de Tarifa. Tiene otros muchos premios que harían interminable una presentación. Para la Consejería de Cultura Andaluza coordinó en 2006 el catálogo de fortines y búnkeres del Estrecho. Ha prestado colaboración en muchos proyectos que tuvieron relación con su profesión y su vocación. Es autor de diversos artículos en prensa y una gran cantidad de libros publicados, bien en solitario o en colaboración con otras personas, sobre temas históricos, pedagógicos y patrimoniales. Y a mi izquierda, pues tengo nada más y nada menos que a Pedro Gurriarán Daza. Pedro Gurriarán, aunque nació en Cádiz, se ha criado en Algeciras. Lo podemos considerar un algecireño más, como no podía ser menos, porque además aquí se acaba de encontrar con personas que lo conocen de la época del instituto, ¿no? Pues Pedro es director arquitecto por la Universidad de Sevilla, socio fundador en Málaga de los estudios de arquitectura, Yamur Arquitectura y Arqueología desde 2002, y arquitectura arqueológica en Dubrovnik, Croacia, desde 2009. Su práctica profesional está dirigida a proyectos de restauración, documentación y planeamiento sobre el patrimonio histórico. También desarrolla una importante labor investigadora en arquitectura y técnica constructiva del periodo andalusí. Es consejero de número del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, de revistas como Almoraima y Cuadernos de Arquitectura y Fortificación. Ha publicado artículos en diferentes revistas de prestigio y es autor, junto con Ángel Sáez, del catálogo de búnkeres del campo de Gibraltar. No quiero extenderme más. Paso la palabra a ellos para que nos hablen de la verdadera protagonista de la conferencia de hoy, como es la Torre del Fraile de Algeciras. Gracias. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Queridos amigos, bienvenidos. Es un placer estar aquí. Hace demasiado tiempo que he ido dejando pasar las invitaciones de AEPA para estar en una de sus conferencias en estos excelentes Viernes de Patrimonio. Y ahora tocaba por el tema que nos ocupa. Hablar en Algeciras, hablar en el campo de Gibraltar sobre patrimonio tiene la virtud de que siempre reúne a un montón de amigos. Y en este caso, pues son muchos a los que he saludado con enorme placer. Entre ellos mis alumnos del aula de mayores de la UCA, que son de los mejores y más marchosos que anda por ahí, impulsando este tipo de iniciativas como la de esta asociación que está prestando un trabajo impagable a la sociedad y, como casi siempre ocurre, tardarán unos años en que esto se ponga en valor
y se reconozca. Y mientras tanto, pues aquí estamos para seguir impulsando esos mismos objetivos que nos unen junto a otros colectivos que están aquí hoy presentes y que han expresado su voluntad de respaldar el proyecto que aquí traemos, y es el de intentar salvar a la última torre almenara de Algeciras. Están los amigos de La Trocha, están los amigos de la Asociación Histórica Linense, está la gente del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, están los anfitriones de AEPA, está el colectivo ecologista en acción de Verdemar y está nuestro ayuntamiento. Todos esos juntos con el impulso ciudadano no tienen más remedio que conseguir que desde la Consejería de Cultura se nos preste atención y salve nuestra torre. Yo llevo toda la vida estudiando torres almenaras y contando batallitas de piratas y de torres. Cuando empecé con esto hace demasiado tiempo, quizás no me podía imaginar que a estas alturas tuviésemos que estar todavía bregando con lo mismo, contando las mismas historias. He hecho una excepción, disculpe. Están nuestros amigos del Parque del Estrecho, bienvenidos. Así que más instituciones y más gente tirando e impulsando el proyecto. Gracias. Hablar de torres almenaras es hablar de nuestra historia, pero de la historia no de la accidental, sino de la que nos define. A nosotros nos define nuestro carácter de gente de frontera. Nosotros venimos de gente que siempre vivieron en el límite, siempre vivieron con una raya que ha ido marcando la política, que ha ido marcando la religión y que al final termina imprimiendo carácter. Eso es lo que cuentan las torres de Almenara, las torres de vigía. Por eso, si se cae el Fraile, no se cae un edificio del siglo XVI, sino que se derrumba un elemento paradigmático de nuestro pasado, de nuestra historia, y que nos sirve para contarnos cómo somos hoy. De eso es de lo que venimos hablando. Las costas andaluzas están llenas de torres de almenara. Se construyeron desde la Edad Media y servían fundamentalmente para transmitir señales de aviso, para dar la alarma, para avisar de que había problemas y de que había que arrimar el hombro para resolver un problema. Esas torres que se extienden por todo nuestro litoral nos presenta a veces paisajes solitarios, desolados, como este que tienen ustedes en pantalla. El otro día contaba con Juan Barreno en un programa de televisión que compartíamos. Cómo hace unas pocas semanas viví por primera vez la sensación que siempre he atribuido a los torreros, la de la soledad. Eso, que es un argumento de venta muy potente ligado al peligro berberisco, claro, cuando lo cuentas desde una almenara a la que llego con mi moto, me bajo al lado, veo cómo está, le hago sus fotos y demás, pues bueno, no deja de tener un poco de relato, romanticismo y demás. Pero cuando tienes que fotografiar esta, que está en la costa de Doñana, a donde no llegas si no es montado en tu bici, pedaleando un montón de kilómetros, y acordándote de aquel que dijo que rodar sobre la arena de Doñana cuando está bajando la marea es igual que ir sobre el asfalto. Enseguida. Llegué. Hice la foto y sentí eso que les decía antes.
Es decir, en este momento en el que estás en un lugar en el que no existe nada más que unos ciervos que se asomaban por allí para ver quién era el que se estaba metiendo en su territorio, y compruebas que hay pisadas de lince y no hay absolutamente nada más que el mar. Es el reflejo más claro de esa vida de los campos gibraltareños que trabajaban de vigías, fuesen torreros dedicados a ver el horizonte desde la azotea de la torre, o fuese de los atajadores que iban de torre a torre para encontrarse con los que venían de las siguientes y darse novedades de si había o no había moros en la costa. Esta frase tan nuestra que procede justamente de ahí. En el campo de Gibraltar tenemos torres más antiguas. La Torre de la Peña es posiblemente una torre medieval y sigue aguantando bien porque está bien fundada sobre roca. Pero otras no están sobre terrenos tan firmes, tan sólidos, y de ahí vienen muchos de sus problemas. Las torres más antiguas se edificaron algo más tierra adentro en nuestra zona. Y en este grabado de Francis Carter del siglo XVIII, pues tenemos una representación muy clara de lo que digo. Arriba a la izquierda, la torre Cartagena medieval. Abajo a la derecha, la torre del Rocadillo del siglo XVI. Esos son los momentos fundamentales de la construcción de nuestras torres, Edad Media y Renacimiento. Algunas veces se dan las dos simultáneamente y otras veces la medieval se va perdiendo y una más moderna ocupa su lugar, más cerca de la costa, como vemos aquí. Porque el problema seguía siendo el mismo, porque el carácter definidor de nuestro territorio seguía siendo y sigue siendo el mismo, territorio de frontera. Siempre estamos en la raya, siempre estamos en el límite y siempre los de un lado miran con recelo al de otro. Inventamos poco, esto es lo de siempre. Luego retomo esa idea. Las torres se hacían como a cada cual le parecía, pero cuando llega el siglo XVI se intentan sistematizar y el Estado, que es el principal promotor a partir de este Felipe II de la construcción de torres almenaras, el Estado intenta pues poner orden, poner método, poner sistemática. Se hacen sesudos estudios e informes en torno al 1500 y pico que van debatiendo cómo tienen que ser las torres. Se habían hecho normalmente cuadradas simplemente porque es más fácil hacer un edificio cuadrado que uno redondo. Pero claro, ya empiezan a entrar conceptos de carácter técnico que cuestionan la conveniencia de un tipo, prefieren otros. Se llegan incluso a plantear la posibilidad de colocar cañones dentro de las torres, algo absolutamente inviable por lo que supone de asfixia para los artilleros en esos espacios cerrados. Y se escriben cosas tan lindas como estas, que no veo. Y la propuesta que triunfa es la que dice, y por ser torre cuadrada, es mucho más fuerte que redonda, y la pueden guardar 2 soldados solos mejor que la redonda 10. Y tiene menos costes en su hechura. Total que se decide ordenar torres redondas y de esa manera se van a ir llenando nuestras costas. Y los tratados pues siguen explicando que esas torres pues debían tener determinadas dimensiones, determinadas características y se podían hacer de 2 tamaños. De las pequeñas con una sola estancia como esta que ven ustedes aquí, donde vemos que el acceso en alto, siempre esencial para una torre almenara, daba lugar a una cámara abovedada que conectaba después con la azotea. O bien
de las grandes, con elementos similares, pero dos estancias, primera y segunda planta. Con este modelo se van a ir llenando las costas granadinas, almerienses, malagueñas, gaditanas, y se construyen cosas tan lindas como esta torre de Guadalmesí. Fíjense ustedes lo bien que he encajado yo aquí una cosa con la otra, que esto tiene un curro, así que lo voy a poner otra vez. Sus cañoncitos. Este es el modelo. Este es el modelo habitual. Ahorro explicarles algo que nos llevaría horas de cómo se hace esto, quién la levanta, quién las paga, dependiendo de que el territorio sea de realengo, sea de señorío. Lo dejamos apartado para otro día, pero al final lo cierto es que se establece una forma de hacer las cosas y la necesidad de llevarla a cabo, porque ese problema era permanente, el de los piratas berberiscos. ¿Por qué les decía que el carácter de frontera es eterno en nuestra tierra? Porque siempre se vivió pendiente del que estaba en el otro lado, porque se recela siempre del opuesto, del diferente, al que se le teme y al que muchas veces se le odia. Los piratas berberiscos venían a la costa de Andalucía a depredar porque no tenían otra manera de ganarse la vida. Los de enfrente eran tan pobres como los de aquí, pero les unía una fe común a todos los del Magreb. Y enfrente estaban los enemigos, que eran los de la otra fe, los cristianos, que además estaban expulsando a los moriscos, españoles que no habían querido renunciar a su fe. A quienes se sacaba de su tierra, eran tan españoles como los cristianos, se les mandaba al exilio obligado y no se iban de buena gana. Por lo tanto, van a colaborar con aquellos piratas para que puedan depredar con conocimiento de causa de lo que había aquí. Ese es el motivo por el cual el poblamiento de todas nuestras costas siempre fue tan difícil, porque vivir aquí era exactamente igual que cuando vemos las películas de John Wayne en el lejano oeste, que estaba arando la tierra con el Winchester colgado a la espalda, porque aparecía el indio y le cortaba la cabellera o lo que fuese. La misma historia, pero esta mucho más emocionante, aunque no tengamos un Hollywood que lo cuente. Venían aquí a depredar porque lo más interesante, lo más rentable era capturar presas humanas, llevarse a un cautivo que iba a ser vendido después en los baños de Argel, suponía pues todo un éxito en la actividad depredatoria que ellos hacían. Pero no olvidemos que exactamente lo mismo hacían los cristianos con las costas de Berbería, exactamente lo mismo. Los frailes de la Orden de Caballería de San Juan de Jerusalén, desde Malta, se dedicaban sistemáticamente. Vamos a silenciar los teléfonos. Vamos a hacer como hacen mis alumnos en el aula de mayores, que todas las tardes decimos: señores, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Despierto y tal? Bien. Silenciamos teléfono, nos ponemos el cartelito, ya sé el nombre de cada uno, ya sé a quién le puedo preguntar. Eso que eran los caballeros de San Juan de Jerusalén desde Malta, se dedicaban a depredar sistemáticamente las costas norteafricanas. ¿Y qué hacían? Lo mismo. Capturaban magrebíes y los vendían como esclavos en la cristiandad. La diferencia está en que a nosotros nos contaron la historia de quiénes eran los buenos, los cristianos, y los otros, los musulmanes, pues tienen que ser los malos. Eso es lo que se vivía aquí y eso es lo que vamos viendo reflejado
en torres almenaras como esta misma de Guadalmesí, desde otra perspectiva fantástica, con uno de los terribles incendios que nos asolan de fondo, lo que nos va facilitando edificios que prestan singularidad y explicación al territorio, que conforman una memoria colectiva que es la nuestra. Por eso les decía que si perdemos nuestra torre, se pierde algo más que un edificio, algo más que un monumento. Estamos hablando de un tema crucial para la identificación del territorio antropizado, del territorio que se explica a sí mismo a partir de este tipo de elementos. Y ahí tenemos torres de planta redonda que tenemos en toda la comarca, todas ellas son más o menos cercanas, identificables por ustedes, algunas convertidas en faro, una fórmula que a finales del siglo XX se aplicó como excusa para salvar edificios que si no se habrían perdido, pues era un criterio de intervención que hoy no se lleva, pero que sirvió para salvar varias de estas torres. Como esta restitución que ven ustedes de la torre de la Punta de San García, que hoy no existe. Esto es una recreación, la de la derecha, y aprovecho para poner un esquema en el de la izquierda donde podemos ver sus elementos esenciales, como es ese tercio inferior totalmente macizo, esa estancia, en este caso una sola, abovedada, esa puerta-ventana que les pongo a la izquierda y que siempre tenía en el lado opuesto una ventana propiamente, esta última orientada al mar, la otra orientada hacia el interior. Un cuerpo de escaleras helicoidal, en espiral, encajado en uno de los muros, ya que la torre era completamente simétrica, por la que se accedía a la segunda planta o al terrado. Terrado al que se llegaba a través de una garita como esta que ven ustedes y siempre con al menos una ladronera, como ven en este punto, que es un elemento que sirve para controlar la vertical del acceso y si alguien intenta entrar cuando se ha retirado la escala de cuerda y madera que se recoge dentro del edificio, si alguien intenta hacerlo, pues se le puede lanzar una piedra desde arriba y se le quitan las ganas de molestar. Esta es la torre de Camarinal, se llama ahora Faro de Camarinal. Les decía que la excusa de convertirla en faro sirve para salvar el edificio y tiene aquí a la izquierda uno de los elementos fortificados de tiempos de la Guerra Mundial que se construyen en nuestra zona y que son objeto de también nuestro interés conservacionista. Y les pongo la imagen pues para resaltar la permanencia de los puntos de interés estratégico a lo largo del tiempo. A veces tenemos torres medievales en un lugar, se sustituye por torres modernas en un lugar y el mismo sitio sigue teniendo el mismo interés estratégico, en este caso en el siglo XX. Otra de las muy conocidas que tampoco existe es la torre de Sierra Carbonera, esta que ven ustedes, de nuevo cilíndrica, orientada a Gibraltar y evidentemente con una gran importancia cuando los episodios bélicos en torno al Peñón pues destacan su valor estratégico, su importancia histórica. Y en esta imagen que se encuentra en el Museo de la Marina, en el Viso del Marqués, ven ustedes algunas torres como esta de Punta Carnero, estas del propio Peñón, etcétera, que nos dan una idea de cómo
también en el siglo XVI-XVII, el pintor que va a dejar constancia de una situación histórica muy puntual se preocupa de reflejar perfectamente estos elementos que eran cruciales en el sistema defensivo de la época. Y de pronto nos asomamos a Cartella, vemos la Torre del Rocadillo y nos la encontramos cuadrada, siendo una torre del siglo XVI y siendo una torre ordenada por Felipe II, al igual que todas las que vimos antes. Y empezamos a combinar y decimos, pero yo conozco otra que está en Palmones, la Torre de Entre Ríos, que también es cuadrada. Y la que hoy nos trae aquí, la Torre del Fraile, que también es cuadrada. Y nos encontramos con una singularidad verdaderamente excepcional, según la cual estas torres que tenían que hacerse redondas, se hacen siempre redondas hasta que llegas a la bahía de Algeciras. Especiales también en eso. Ni las órdenes del Consejo de Guerra de Felipe II se cumplían aquí. ¿Por qué? Porque aquí las torres se hacían cuadradas. Así que tenemos todo el litoral con torres redondas, llegamos a la bahía, torres cuadradas, y sigue todo el litoral con torres redondas. Después que nos digan si somos o no peculiares. Esta que ven ustedes es hermana de la que hoy nos ocupa. Exactamente igual eran las tres. Esta es otra fotografía, en este caso artística, de Jorge Pérez Fresquén, un compañero que colabora con nosotros en difundir, en este caso, la imagen artística de todos nuestros elementos patrimoniales y que nos sirve para comprobar cómo era la Torre del Fraile exactamente hasta que entró en el proceso de deterioro que seguidamente se les va a exponer. Este es el marco geográfico de nuestra torre. Fantástico, complicado para andar, difícil de acceder, lo que nos lleva a conectar con otro asunto que sería muy de interés desarrollar cuando tengamos ocasión, y es el cómo dejamos pasar la oportunidad de explotar, no solo pedagógicamente, sino también turísticamente, la cantidad de recursos de los que dispone nuestra tierra y que están conectados con algo que está en auge en Europa Occidental, el turismo cultural, complementario, por supuesto, del turismo de sol y playa, pero que no está limitado en el tiempo a las temporadas de verano. Por lo tanto, esos valores que seguimos sin explotar adecuadamente podían ser objeto de mayor atención de nuestros responsables institucionales y de nuestros administradores para conseguir cosas como, por ejemplo, pues que los senderos que acceden a este tipo de lugares, que son los que se pueden vender como recurso patrimonial que atraiga gente, pues estén transitables. Ustedes intentan hacer la colada de la costa de Algeciras a Tarifa y justo al pie de nuestra Torre del Fraile, pues resulta casi imposible. El acceso a la torre está abierto porque lo abrimos mis colegas y yo, que tenemos vocación de jardinero, pero dejamos perder ese elemento tan importante en una tierra en la que tenemos tanto desempleo y tanta necesidad. Aquí tenemos igualmente el lugar en el que se encuentra nuestra torre. A continuación de la Cala del Peral, de Cala Arena, en la punta del Fraile y justo encima de donde están los restos completamente desconocidos y abandonados de un fuerte español del siglo XVIII, que era el fuerte del Fraile precisamente. Actualmente el acceso se hace desde arriba, carretera de las Pantallas, bajamos por aquí, dejamos la batería de Punta Cebuche a la derecha según bajamos, cresteamos por aquí y llegamos a nuestra torre. Ángel, no sale el puntero.
No sale el puntero. Bueno, no importa. Ustedes se imaginan todo lo que yo estaba aquí marcando perfectamente, ¿eh? Y llegamos a la Torre Digo. Y si en vez de hacerlo desde arriba, lo hacemos desde abajo, pues tenemos el sendero de la costa, la colada de la costa, y desde aquí se podía acceder hasta que el crecimiento de la vegetación tapó el sendero que iba desde abajo, y desde abajo ya no se llega, solamente desde arriba. Pero sea de una manera o de otra, el entorno natural es absolutamente fantástico. Ese paquete que podemos vender al visitante de patrimonio natural y de patrimonio monumental, creo que se encuentra perfectamente ejemplificado en nuestro caso. Esta es otra imagen donde sí que vemos a la torre reluciendo cuando le está impactando el sol. Y esta sí es la protagonista de nuestro encuentro de hoy, que requería todo lo anterior, creo, para ponernos en situación perfectamente. Una torre almenara, ya le hemos dicho de los elementos de los que consta, y en detalle, pues tenemos algunos de ellos. Arriba a la izquierda, la ladronera que les decía, elemento de control de la vertical, de si el atacante intenta escalarla, de tal manera que el torrero pueda tirar una roca desde arriba, estando protegido por el balcón que suponía esa murallita de ladrillos. Debajo a la derecha, los restos de la escalera de caracol. En tiempos cuando éramos más jóvenes y escalábamos torres, pues pudimos subir, dimensionarla, tomar todas estas fotografías y demás, y comprobar que esta torre era la única de la zona que además tenía dos garitas. Ven arriba a la derecha, abajo a la izquierda. La garita de abajo a la izquierda ha perdido la cúpula. Una era la de desembarco en el terrado una vez que se sube por la escalera, y la otra era propiamente la de vigilancia. Esto era bastante inusual. Y esta es una imagen de detalle en la actualidad donde podemos ver esos elementos, cómo se conforma esta pechina de creación de la cobertura de la bóveda. Aquí están viendo abajo a la derecha, remarco en amarillo lo que era la chimenea con el tiro para hacer las señales. Aquí lo que sería un despiece de escalones de la escalera con el elemento central que conforma el eje de la misma, y esto todo lo que sería el hueco de la escalera, que precisamente se convierte en uno de los puntos débiles de nuestros edificios, porque al vaciarse para poder colocar la escalera, crea un punto de debilidad estructural sobre el que después Pedro podrá abundar. Aquí tenemos una vista aérea del terrado de nuestra Torre del Fraile, y les muestro la ubicación de la ladronera. Ahora la comprenden perfectamente viendo la hueca desde arriba, la salida de humos de la chimenea, los restos de la garita de desembarco de la escalera y el pretil que servía de protección a las personas que estaban allí. Nuestra torre en 1992, hace 30 años, ya deteriorada, pero tanto como llevaba otros 30 años. Esta era la situación habitual. Ninguno de ustedes que haya estado joven allí en aquel monte la habrá visto mucho mejor que así. Pero ya en este momento tenía las debilidades estructurales que van a causar la problemática que hoy nos reúne aquí.
en 2004 damos la voz de alarma, se había desprendido parte del terrado, de la cobertura de la bóveda y del pretil, así como de la garita de vigilancia, iniciándose un proceso que lleva ya un montón de años en marcha y que no hemos sido capaces todavía de frenar. Voy a dar la palabra a mi compañero Pedro para que siga contando el resto de la historia. Si quieres nos intercambiamos y tú gestionas tu diapositiva. Buenos días. La verdad es que es un placer poder estar en esta sala tan llena de amigos, compañeros, asociaciones, distintas instituciones y administraciones relacionadas directa o indirectamente con nuestro patrimonio histórico. Sobre todo, no puedo menos que comenzar agradeciendo a EPA pues, su amable invitación a impartir esta conferencia. En mi caso, yo me voy a centrar en lo que sería el proyecto de recuperación y restauración de la torre y todo lo que ha llevado consigo, porque como la mayoría conocen, este proyecto no se ha ejecutado y la torre sigue ahora mismo destruida. También es un gusto y un placer compartir mesa con mi amigo y colega Ángel, que empezamos ya hace 25 años documentando, investigando, echando buenas jornadas de visita a las torres. En mi caso, en un principio, con un afán investigador, que es como yo me aproximé en primer lugar a este tipo de edificios, y luego más adelante desde una vertiente profesional, que es mi especialidad, que es la restauración patrimonial. Yo creo que la conferencia, este encuentro que tenemos esta mañana aquí es fundamental, sobre todo para ayudar a difundir y conocer nuestro patrimonio. Es decir, yo siempre digo que nosotros, en mi caso como arquitecto restaurador, no solo me tengo que dedicar a mantener en buen estado estos elementos patrimoniales, sino sobre todo es nuestra obligación dar a conocer a la gente qué se hace, cómo se hace y sobre todo qué perspectivas tenemos de conservar. En primer lugar también porque este tipo de intervenciones no dejan de ser intervenciones públicas pagadas con los impuestos de todos y por lo tanto es nuestra obligación devolver a la ciudadanía esto mismo que nosotros estamos haciendo para que se conozca y sobre todo se valore. Además es fundamental, la conservación de nuestro patrimonio no es algo, en nuestro caso a lo mejor porque nos gustan las torres, nos gustan las murallas, las arreglamos, no. Es nuestro deber mantener el patrimonio histórico como un legado que viene de generaciones pasadas y como una obligación que tenemos de legarlo a las generaciones futuras. Es nuestra obligación, como les digo, porque una parte de nuestra memoria, como pueblo, como cultura, es precisamente el patrimonio histórico. Puede ser la literatura, puede ser la pintura, lo que quieran. Y otra pata fundamental es esta. Sin esta memoria no nos conocemos o no se conoce nuestra cultura. Me gusta poner un ejemplo, salvando las distancias y a otra escala, cuando por ejemplo en Oriente Próximo el ISIS destruye yacimientos, destruye obras de arte, en Afganistán destruían los budas, borran la memoria y al borrar la memoria laminan una cultura y se imponen de esa manera. Les estoy poniendo un caso extremo, pero quiero exponerlo sobre todo lo que significa la pérdida de nuestro patrimonio histórico. No puede decir, bueno, tenemos muchas torres, tenemos muchas iglesias románicas, lo que quieras. Esa suma es fundamental mantenerla. Y en este caso es un caso ciertamente excepcional. No solo por el propio valor histórico, que nos ha dejado claro Ángel en su exposición, como una muestra de nuestra historia moderna, de estas torres que poblaban nuestro litoral, sino sobre todo porque se han dado una serie de circunstancias ciertamente excepcionales, desde un punto de vista negativo, ahora lo veremos, que desde luego exigen una solución. Nosotros estamos acostumbrados a ver nuestras murallas generalmente ya arruinadas, o desmochadas, o muy deterioradas. Y siempre nos creemos que eso viene de siglos, porque el deterioro de los monumentos no se mide en una vida humana. Suelen tener siglos de historia y el deterioro puede venir desde hace muchísimo tiempo. El siglo XX tiene una doble paradoja, precisamente para la conservación del patrimonio histórico. Es cuanto más se ha conservado, porque hemos decidido, tenemos unas leyes de patrimonio que así lo exigen,
pero también es cuanto más ha destruido el patrimonio, pero destruido intencionadamente, por desarrollos urbanísticos, por mala praxis de las administraciones, lo que queramos. Entonces tenemos esta doble vertiente. Pero es que el caso de la Torre del Fraile es diferente, porque esta torre se cayó cuando estábamos redactando el proyecto de restauración. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a que un monumento se caiga porque sí. Y bueno, tuvo, y lo digo tal cual, tuvo la mala suerte de que se cayó. Y ahí es donde tenía que haber entrado, como ahora veremos, pues bueno, una serie de procesos para haber revertido esta situación, que como les digo, a día de hoy no, pues bueno, no se ha resuelto. En aquella época estamos hablando que la torre se cayó a finales del año 2006. Con Ángel y otros compañeros estábamos enfrascados en una especie de programa con la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz de recuperación de las almenaras de la costa gaditana. Ya habíamos intervenido en la Torre del Puerco, en Conil, cerca de Chiclana, en la Torre de Castilnovo, en la Torre del Palmar, que luego veremos. Y el siguiente encargo dentro de esta lista fue la Torre del Fraile. Torre del Fraile que, como bien dijo antes Ángel, pues ya había mostrado una serie de señales de alarma bastante importantes que requería su intervención. Era un proyecto relativamente normal dentro de lo que nos enfrentábamos, es decir, un monumento que requería una intervención de conservación para mantenerlo. No hablábamos de reconstrucciones exageradas ni de hacer nada excepcional. Estamos hablando que esto fue finales de 2006. En plena redacción, como les decía, la torre se cayó. Y entonces desde Cádiz, desde la Delegación de Cultura, pues se decidió paralizar ese proyecto y reencararlo, afrontar lo que había pasado. Ahora veremos cómo. Lo que sí resulta interesante desde un punto de vista de documentación de cómo se deteriora una torre es que podemos saber por qué se cayó. Y es realmente interesante. Dándole muchas vueltas, hay que tener en cuenta que estas torres prácticamente no tenían mantenimiento. Es decir, para que una obra arquitectónica esté en buen estado y dure, tienes que tener un mantenimiento, como todo en la vida. Tienes que reponer revestimientos, enlucidos, solados, ir haciéndole de vez en cuando obras que la mantengan. Estas torres, una vez que pierden el uso militar, no sirven para nada. Y lo peor que le puede pasar a un edificio es que se abandone. Como todos sabemos, uno deja una casa sin uso y en 10 años tienes la casa destrozada, sencillamente porque no tiene uso. Con las torres pasa lo mismo. No eran construcciones excepcionalmente sólidas, si me apuran. Una muralla, un castillo está mejor construido que esto. Las torres me encantan porque son realmente el punto justo de administración de recursos constructivos para que esté bien hecha, pero no gastes mucho. Es decir, que sea aparente. Son sólidas, pero tampoco nos creamos que son excepcionalmente sólidas. En el caso de la Torre del Fraile, después de darle muchas vueltas, la torre se destruyó precisamente por esta imagen que nos muestra Ángel aquí. Y que seguramente, les voy a comentar, me disculpan que voy a levantar, ya que no tenemos puntero. Este es el hueco que mira al mar, fundamental en lo que es la función de vigilancia de la Torre Almenara. Fíjense que el hueco no tiene el dintel que soporta que cierra la ventana. Ese dintel soporta aproximadamente 20-30 toneladas de piedra encima, de calicanto. En el momento que pierdes el dintel, eso está volando, literalmente volando. Esta cantidad de muro intenta bajar porque nada lo aguanta. ¿Por dónde se quiebra? Por los lados. Y sale esa V. El trocito empieza a bajar. Si vemos la imagen del 92, aún estaba el peto y parte de la garita. Ese trozo siguió bajando una década después y ya quebró la parte superior. No solo quebró la garita y el peto, sino que la ruptura alcanzó la bóveda que está dentro. O sea, estamos hablando que esto seguramente pasó durante siglos o mucho tiempo. ¿Por qué falta el dintel? Yo creo que nadie vendría aquí para llevarse el dintel. Esto seguramente le pasó lo que le pasa a muchas torres. Le dio un rayo, seguramente. Como nos pasó, y Ángel lo recuerda bien, en Botafuego, que eso podemos hablar en otro momento. Estas torres eran elementos sobresalientes, no tenían otro elemento cerca. ¿Dónde va el rayo? A la torre. Seguramente quebró por aquí y empezó esto que les digo que es el lento deterioro. Quebró la bóveda.
Y luego los muros, la bóveda es fundamental porque los aguanta. Es lo que hace que los 4 muros de la torre estén bien trabados. Si la bóveda ya falla, ya empieza eso también a moverse. Esto es como un poquito a poco. Y se raja la cara que va a continuación, que mira al este. Casualmente donde se encuentra la escalera. ¿Qué pasa con la escalera? Es uno de los puntos más débiles de una torre. Porque al estar incluida dentro del muro, el muro ahí prácticamente tiene un pie de ancho. 30 centímetros, 40 centímetros a lo sumo. Punto débil, donde sale la raja, de arriba abajo por la escalera. Seguimos avanzando. No se hace nada. Y aquí lo tienen. Tienen a la izquierda la imagen del 2004 con la raja por la zona de la escalera. Ya se había roto la bóveda, ya estaba rota la bóveda. La raja ya alcanzó a la cara norte, cerca de la puerta. Entonces teníamos que prácticamente 2 caras estaban sueltas. La norte, que es la de la puerta de entrada que ven ahí, y la inmediatamente que hay a continuación, que mira al este, casi al sur. Se podía haber caído cualquiera. Esto ya es como una situación, pues bueno. Y se cayó el lado sur y el lado este. Como les decía, estábamos en plena redacción del proyecto cuando Ángel, me acuerdo perfectamente, que me llamó y me dijo, se ha caído el fraile y no te lo crees, porque como les vuelvo a decir, no se caen estas cosas. En todo caso las destruimos, pero no se caen, pero se cayó. Bueno, este caso es excepcional. Cambiamos el proyecto y desde Cádiz nos dicen, vamos a reconstruirla. Vamos a ver. Los que nos dedicamos a esto, cuando nosotros hacemos proyectos de restauración, antes, y les digo antes, hace un siglo, mucho más, los monumentos históricos se podían reconstruir. A día de hoy, según los criterios y las leyes de patrimonio, es muy difícil que te permitan reconstruir un elemento que sea arruinado. Aquí se hizo una excepción por un factor fundamental, que era que sabíamos perfectamente cómo era la torre antes de caerse. Es decir, hay un axioma en la restauración patrimonial que es que tú no puedes inventar lo que no tienes documentado. Aquí sí lo teníamos documentado. Esta forma de intervenir reconstruyendo elementos caídos a su posición original se llama anastilosis. El caso más, pongo un ejemplo muy, muy conocido, el campanile de la Plaza San Marcos de Venecia se cayó a principios del siglo XX, se desplomó. Sabían cómo era, lo restituyeron. Eso es una anastilosis. Como les digo ahora, no están muy bien vistas, pero aquí se hizo la excepción que nos permitía acometer su restauración. Así quedó la torre. Se desprendió la mitad del lado sur, la mitad del lado oeste. Quedó seccionada absolutamente la escalera, que como les digo, fíjense la anchura del muro en esa zona, con varios de sus peldaños volando. Y ven, sobre todo, lo que es muy importante, la bóveda vaída rota, tanto en su rosca como en lo que ya sería el muro opuesto que mira al norte. Aquí tienen a Ángel cuando estuvimos documentando el derrumbe, porque la intención era el mismo material caído volverlo a poner en su sitio. Eso implicaba clasificar el material para ver si iba en una esquina, si iba en una ventana, si era de la ladronera, si era de la garita, ir diferenciándolo, ¿verdad? Un trabajo laborioso, pero que nos lo podíamos permitir porque la torre estaba ahí. La torre estaba ahí. Queríamos utilizar la misma piedra y volver a ponerla en su misma situación. Año 2008. Ya estaba el proyecto redactado. Este era el momento idóneo ya para empezar a hacer la obra. La torre aún estaba en buen estado. Digo en buen estado para poder acometer este proyecto. Más se ve ahí perfectamente la fisura, la gran grieta que recorre por el lado norte la torre. Año 2015, la torre sigue igual, no hay proyecto, no se desarrolla. Ahora iremos viendo un poquito los entresijos administrativos. El derrumbe sigue ahí, ya ha aparecido vegetación sobre el derrumbe, pues ya la naturaleza está tomando posesión de su lugar y lo que es más importante, la torre se sigue deteriorando. Ahora veremos. Los morteros saltan. ¿Por qué? Porque el núcleo de la torre, que es quizás la parte más débil, que antes estaba protegida por las hojas de mampostería, ahora están visibles.
Imagínense lo que es esta torre en pleno estrecho, con los vientos, las tempestades y todo, incidiendo directamente sobre lo que queda. Sigue acelerándose el proceso de degradación. La fisura se abre más, porque este muro está literalmente volando. Nada lo aguanta, es una pantalla. Y la fisura se empieza a abrir más. Aquí tenemos otra vista de detalles. Periódicamente, cuando hemos ido hablando Ángel y yo de este tema, hablábamos, ¿se sabe algo del fraile? ¿Alguien la ha visto recientemente? Porque yo cada vez que había un vendaval, un temporal, temía por la estabilidad. Aquí ven en el derrumbe lo que hablábamos antes, los distintos restos constructivos, losetas de ladrillo seguramente del terrado de la torre, elementos de la bóveda, ladrillos de la bóveda, restos del lucido, todo absolutamente en esta gran montonera al pie del mismo elemento. Sigue avanzando, 2019. Fíjense en la bóveda. La bóveda ya perdió la clave, el punto superior. Está perdiendo gran parte de los ladrillos. Se están desprendiendo. Quédense con esta imagen, vamos para atrás. Miren la bóveda, la clave y lo completa dentro de lo que cabe que está. Y ahora pasamos rápido. Es decir, sigue acelerándose. Y cada vez, y esto me gusta recalcarlo, se vuelve más difícil la intervención. Más difícil. La grieta que surge al lado del vano de entrada, esta foto, como hablaba Ángel el otro día, fíjense además cómo se ve la luz. Ahí entra ya una mano directamente por la fisura junto al vano. Sigue abriéndose esta foto reciente y la bóveda y lo que es la subida a la escalera de caracol de la escalera, pues bueno, sigue aumentando el deterioro. Y esta foto además es interesante porque si se dan cuenta ya el plano de la torre alrededor de la puerta ya no están en el mismo plano. El trozo de allá está ya ligeramente adelantado, es decir, el muro ha basculado. El muro ha basculado. Entonces, como les digo, cada vez el tiempo juega a nuestra contra, absolutamente a nuestra contra, porque puede llegar un punto que sea irreversible y sobre todo cuando se cae, bueno, cuando se caiga algún día, si esto sigue, se cae y nos quedaría el muñón de abajo. Y ahí es cuando ya quizás fuera muy difícil reconstruirlo. Y ahí me gustaría hacer un inciso y una reflexión, planteársela a todos. Ese permiso que nos dieron para reconstruirlo en el año 2007 haciendo una anastilosis se basaba en que la torre se acababa de caer y los muros que quedaban aún estaban ciertamente estables. Si la torre se arruina definitivamente, es posible que la autoridad competente en patrimonio histórico, léase la Delegación de Cultura de Cádiz, no nos permita hacer una anastilosis porque esto ya está arruinado. Es decir, ese criterio no es un criterio que tengamos, a mi entender, y conociéndolos porque trabajo codo con ellos, que lo tengamos eterno. Puede llegar un punto en el que nos digan, se ha arruinado, consolide usted el resto arruinado y nos hemos quedado sin torre. Es un riesgo y una realidad que hay que valorar cuando hablamos de la recuperación. Estos son unos planos del proyecto original. Estos son alzados fotogramétricos, con lo que les decía, el despiece piedra a piedra de lo que son los alzados de la torre para luego saber dónde vamos ensamblando, dónde vamos colocando de nuevo la piedra en su posición original. Las distintas caras representadas con su despiece, planos de patología al lado. Esto, como les digo, es el proyecto desde el año 2007. La planta de la torre con la rotura, se ve tanto el acceso desde el norte con su pequeño pasillo, la sala con la bóveda vaída, la escalera de caracol rota por la mitad y la esquina que falta de la torre. Y esto sería el proyecto de reconstrucción que habíamos planteado, volviendo a restituir la torre a su estado original, por lo menos al estado que tenía en el año 2005. Y estos serían los alzados. Volveríamos a recuperar las ladroneras, volveríamos a recuperar tanto la garita como el desembarco de la escalera, como les digo, porque teníamos la información. Por eso los equipos que trabajamos en patrimonio histórico no solo somos arquitectos. Es fundamental trabajar codo con historiadores,
Los historiadores, en este caso Ángel, que es el máximo conocedor de este tipo de arquitectura, nos dice cómo era la torre, por fotos, por estudios, por toda la investigación que lleva. Gracias a su labor, nosotros luego podemos acometer estos planos y saber a ciencia cierta cómo era la torre. Y eso era, como les digo, fundamental para obtener la autorización de hacer su reconstrucción. Aquí se puede ver el interior, como tenía la única habitación con su bóveda vaída, la escalera de caracol en el otro plano. Y fíjense lo que les decía, el espesor que tiene el muro en esa zona, que fue una de las razones de su derrumbe. Nosotros, evidentemente, en el proceso de anastilosis, añadiríamos materiales y soluciones para hacerla más fuerte que estaba. En este caso, lo que haríamos sería colocar lo que se viene a llamar una corona arriba, que lo que evita es que los muros se abran. Le ponemos una corona inserta. En aquel momento planteábamos una corona con acero. Y ahora ya los tiempos cambian. Ahora ya no utilizaríamos acero. Porque en nuestra experiencia hemos comprobado que hasta el acero inoxidable se oxida aquí, ¿eh? Ahora lo haríamos con fibra de carbono, seguramente los atados. Pero aquí lo que planteábamos era esta corona superior que evitaba que la torre se abriera, unas grapas de acero inoxidable cosiendo las fisuras que quedaban, como si fuera cuando nos cosen una herida. Y luego distintos perfiles de metal metidos dentro. Evidentemente, si ahora decidiéramos volver a tirar para adelante con este proyecto, tendríamos que modificar estas soluciones, como les digo, materiales que tenemos a día de hoy, como la fibra de carbono, como morteros excelentes, no los teníamos hace 15 años. Y aquí lo ven, sobre todo en el plano de la parte superior, esa especie de C grande negra sería la corona situado en la parte superior de la torre. ¿Y por qué no se hizo el proyecto? Y ahora empezamos. Es decir, se cae la torre, redactamos un proyecto, tenemos los beneplácitos, tenemos la autorización de Cádiz. Pues empezamos con situaciones realmente paradójicas y hasta cierto punto absurdas, si me permiten la expresión. No se hizo la obra porque no se localizaron a todos los propietarios. Y uno dice, cuando la administración, que todo lo sabe todo de todo, no sabe quién está detrás de estos terrenos, se localizaron a varios porque eran varios hermanos y uno o dos no se pudieron localizar. El abogado que había en la Delegación de Cultura en Cádiz dijo que sin eso no se hacía, cuando había una razón de fuerza mayor para hacer esto. Esa fue la razón que paralizó el proyecto. Entonces, como les digo, pues bueno, esto fue en el año 2007, en el 2017 se intentó de nuevo, se hizo el presupuesto actualizado. El primer proyecto eran 126.000 euros poner la torre bien. Que les digo, dentro de lo que son los proyectos de patrimonio, no es caro. En el año 2017, más deteriorado, actualización de IVA, ya se fue a 160.000 euros. Ya a día de hoy ya costará X más, si es que podemos. Y luego tuvimos otro problema adicional. Vamos a ver. Aquí siempre se contó con la colaboración del Parque del Estrecho. En primer lugar, porque esta torre está en pleno Parque del Estrecho. Cádiz, la Delegación de Cultura, trabajó codo con ellos. En primer lugar, tanto para los permisos como sobre todo para otro tema fundamental que era ¿y cómo llegábamos a la torre con los materiales? Ya Ángel comentó antes los caminos difíciles que teníamos en aquel entonces para llegar aquí. Pero claro, cuando tienes que llegar con andamio, con sacas de cemento, perdón, cemento no, de mortero de cal y materiales, era muy difícil llegar aquí. Y entonces habría otra vertiente de dificultad, que era cómo llegamos. Desde el Parque del Estrecho se nos hizo esta propuesta, que eran tres caminos, tres posibles caminos de llegada a la torre. El A y el C, que son los que tienen en los dos extremos, eran más difíciles porque bajaban, subían, pasaban por diversas vaguadas que podían recorrer cursos de agua temporales, mientras que el B iba por la cresta de la loma directamente hacia la torre. El más largo, curiosamente, era el A, que como ven que tiene muchas revueltas, ese tenía cerca de 3 kilómetros. El C tenía 2 kilómetros y pico, el más corto era el B.
La propuesta que se presentó y que aceptó el Parque del Estrecho era desbrozar, abrir una trocha temporal mientras durara la obra, y cuando se acabara la obra, eso pues desaparecería. La B tenía un punto importante que era, lo que habíamos hablado con ellos, que era dejarlo un poco como cortafuegos, porque iba por toda la cresta de la loma y podía separar las dos vertientes de este punto. Finalmente se aceptó la B, lo cual implicaba que el material se hubiera llevado en mulo hasta la torre. O sea, encima hubiera sido una obra, vamos, como se hubiera hecho en el 16. Y todos los peones y todo el mundo hubiera tenido que ir caminando. Además, lo calculamos, eran 15 minutos caminando desde el comienzo del camino hasta el final. Finalmente, como les digo, pues se quedó en el tintero. Sí, bueno, como no es normal. Esto no ha sido normal. Ya cada cual pues que saque sus conclusiones, pero que haya el interés, que haya el proyecto, que haya el dinero y no haya obra por estas circunstancias, pues bueno, como les digo, es algo excepcional y que a día de hoy sigue pendiente. Y no se le puede obligar a esos propietarios que por bien, por interés cultural, por interés histórico, tengan que dar el visto bueno. La ley del patrimonio, tanto la nacional como la autonómica, obliga a los propietarios de un bien de interés cultural, tal es el caso, a conservarlo. Generalmente, algunos lo hacen y otros no pueden y no lo hacen. En esos casos entra de manera subsidiaria la administración competente, que en este caso es la Junta. El problema que teníamos aquí es que como no se podía contactar con uno o varios de los propietarios, el proceso se paralizaba de partida. Sí hay que decir que los que se contactó dieron el ok sin ningún problema y estaban a favor. Entonces, como les digo, estaba todo andando como tenía que andar hasta que llegó a este punto y ahí se paralizó. Ahora, a la hora de hablar, ya más o menos en paralelo a lo que ha sido el proyecto del Fraile, al tema, a la hora de hablar de los criterios, vamos a ver un poquito varios proyectos dentro de este programa que habíamos ejecutado en torno al año 2005-2010, un poco para ver lo que se habría hecho en este caso y también que sirva como reflexión. Las torres son los elementos de fortificación menores dentro de lo que sería un elenco de fortificaciones que van desde castillos, murallas urbanas, alcazabas, lo que queramos. Quizás su valor estratégico y su valor militar son que al ser elementos menores y tan pequeños, un enemigo, como siempre me ha dicho Ángel, nunca se detenga a intentar destruirla porque no merece la pena centrarse en ellas porque son obras menores. Pero por otro lado, también se han destruido, quizás también por su poco porte, su falta de mantenimiento, como hablábamos, y eso que os decía antes de que las cosas uno se cree que ya estaban deterioradas de siempre. Bueno, algunas se ha caído históricamente. La Torre del Fraile se ha caído en nuestra vida y es una cosa excepcional verlo, ¿no? Pero otras tantas se han caído, pues alguna tan conocida como Torre Almirante, que la tenemos aquí en Algeciras. Esto es lo que os decía antes del miedo que tengo, inquietud que tengo a que finalmente, si alguna vez se acomete, no nos dejen reconstruirla. Si ya la ruina está asentada y ya la administración entiende que esa ruina de por sí ya tiene valor para conservarlo, puede pasar que el Fraile la acabe así. Que tengamos la torre rota, que nos obliguen a dejar la torre rota y consolidarla con estos elementos. Que esto curiosamente cumple la ley del patrimonio, porque la ley del patrimonio dice que toda intervención se podrá leer como nueva. Esto, en mi opinión, ya se lee demasiado. Nosotros, por ejemplo, en el Fraile lo que planteábamos, las partes nuevas, el contacto entre lo nuevo y lo viejo, y vamos a poner una laminita de plomo muy fina para quien estuviera delante pudiera ver qué es cada cosa, pero delante y con detalle, muy sutil. En mi opinión, esto no sería de recibo. Aquí vemos algunos casos un poco en la línea de lo que nosotros defendíamos y de lo que venía en nuestro proyecto. Estos torreladrones en Marbella.
Tienen, por ejemplo, el estado original a la izquierda, le falta un muro, le falta una esquina, pues se hace una restitución, porque está documentado, porque sabes lo que falta, adaptado como era el criterio original. Luego ya les digo, tendrás tu criterio diferenciador o con la laminita de plomo o con las publicaciones para saber qué has hecho nuevo. Pero creemos que esto es lo más respetuoso que se puede hacer con estos elementos. Aquí tenemos otros casos. Aquella de la derecha es la Torre del Puerco en Conil, que como ven la consolidación no hace que, por ejemplo, restituyas el vano, en este caso. Lo dejas medio, que se vea el paso del tiempo, incluso la coronación no la terminamos. Esta de la izquierda es un caso especial, esta es la Torre del Palmar en Vejer, que uno la ve y dice, ¡fa! La torre está nueva. Pero es que en este caso la torre ya tenía un revestimiento original, no se veía la piedra. Además, el revestimiento lo habían usado los grafiteros para hacer sus murales. Lo que se hizo en este caso fue eliminar los grafitis con restauradores, ver cómo era el color original y recuperar ese estado original en base a la documentación y a las exploraciones. Como les digo, no inventar, nunca inventar. Aquí restituimos la torre como era originalmente en base a datos. Y la torre era así. Un enlucido de cal con una imposta de ladrillo pintado en color terracota y en este caso estaba justificada. Otro caso que fue una gozada esta obra está en la Torre de Castilnovo en Conil también, una torre de planta cuadrada excepcional. Y aquí también se hizo una labor similar. Ahí ven a la derecha lo que son las grapas de acero inoxidable con las que cosíamos en aquel momento las fisuras. Esas grapas miden 1,20 m de largo y luego tenían sus patillas de 40 centímetros. Eran unos elementos bestiales. Posiblemente cuando esta torre se restaure en unos años, que dure, se sustituirá este acero por, como les digo, por fibra de carbono o fibra de vidrio. Y en definitiva, esto es un poco el repaso tanto al caso específico del fraile, que como les digo da que hablar, como a otros casos de intervención en torres similares. Sí, sí. Y esto vamos a poner ahora. A ver si suena. Dale porque... Sí. ¿Va? Ya, ¿qué te ha dado problema, Pedro? Todavía no ha empezado la banda sonora. Todavía no. Hubo un tiempo en que el estrecho de Gibraltar fue escenario de una guerra larga y callada causada por la piratería berberisca. En las costas andaluzas estaban sus presas más codiciadas, por lo que se mantuvieron prácticamente despobladas durante siglos. Solo el refugio tras las murallas de villas fortificadas y de castillos era garantía de no amanecer como esclavos en Berbería. Aunque ya existían algunas desde el medievo, Felipe II hizo construir torres almenaras por todo el litoral para dar aviso de la llegada de corsarios y piratas. Entre ellas se encuentra la Torre del Fraile, el monumento algecireño más antiguo aún en pie, desde que fuera levantada a finales del siglo XVI en la costa entre Tarifa y Algeciras. Tiene la peculiaridad de presentar planta cuadrada, un modelo propio de la bahía de Algeciras, mientras que lo habitual era hacerlas troncocónicas. Todavía saluda airosa a los navegantes del estrecho, pero se derrumba con rapidez y no puede demorarse la intervención que evite su ruina, antes de que solo quede su recuerdo como los de las torres del Almirante, de San García, de Punta Carnero. Es nuestra obligación impedirlo, para legarla a las generaciones futuras como imagen imperecedera de las tierras que se asoman al estrecho de Gibraltar. Bueno, terminada la locución, bueno, me llama la atención lo que ha dicho Ángel sobre la soledad del torrero. Nosotros en AEPA nos llama mucho la atención de la soledad de personas como ellos, que están predicando en el desierto sin remuneración ninguna,
para tratar de salvar un patrimonio que estamos perdiendo continuamente, ¿no? Entonces, bueno, quería decir que una vez finalizada, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, que levante la mano y vamos dando turnos y ellos responderán en la medida que puedan. ¿Alguien pregunta algo? A ver, Jorge. En el supuesto de que ¿qué se hace luego? Si algo se restaura, pues, se va a cobrar. Pues es muy posible que dentro de 2 años pues vuelva a estar igual. Entonces, ¿hay algo que se haya pensado para que luego esto se pueda mantener? O que se pueda estimular la visita. Porque ahí está la clave, ¿no? Hacer algo, restaurarlo para luego perderlo parece una pequeña tontería. Pero la pregunta es, ¿hay pensado algo para hacer después de una hipotética restauración? Es muy acertada su cuestión. Actualmente las autoridades competentes en la materia plantean que este tipo de intervenciones dé lugar a elementos patrimoniales recuperados, utilizables, aprovechables, no solo visitables, sino facilitando de alguna manera la accesibilidad. Hay fórmulas diversas para conseguir eso, unas más delicadas y peligrosas, subir por una escala, y otras más contundentes en cuanto a la intervención, como la que veíamos anteriormente de la torre de la convertida en faro de Camarinal, que para acceder se le ha construido un patín anexo, una escalera helicoidal y demás. Existen fórmulas que hay que hacer ahora compatibles con cuáles son las normas actuales, ya que lo más frecuente en los últimos tiempos es no incorporar elementos muy contundentes como este último que decía de Camarinal, pero es la línea que se está siguiendo, por ejemplo, en la provincia de Málaga. Nosotros miramos con envidia al programa de recuperación de Almenaras de Málaga, liderado por la Diputación Provincial, que ha hecho desde hace 15 años una apuesta contundente al respecto y ha restaurado todas las torres malagueñas hasta el punto de que hoy ninguna está en riesgo de caerse. Y nosotros pues nos encontramos con esta situación que resulta alarmante y vergonzante. Jiménez, por favor. Sí, bueno, Uno de los dos, sí. yo quería saber la situación actual del proyecto, porque hay 3 incógnitas. Primera, ¿quién es el titular del terreno? Segunda, ¿quién va a pagar el presupuesto? Y tercera, si el proyecto que nos habéis presentado sigue vigente. Bueno, el proyecto desde el 2017 no ha vuelto a dar señales de vida desde Cádiz. Fue el año que nos pidieron la actualización del presupuesto. Parece que había de nuevo interés en moverse y no ha vuelto a dar señales de vida, sobre todo porque creo que siguieron sin localizar al propietario, lo cual ya estamos hablando que tuvieron 10 años para localizar a este señor o señores. Entonces, el proyecto sigue en stand-by. Lo que sí es verdad, a mi entender, que técnicamente el proyecto habría que hacer un reformado para adaptarse a cómo está ahora mismo aquello, a los nuevos deterioros y, como les decía antes, a incorporar nuevas soluciones técnicas más adecuadas. Es decir, que aunque mañana mismo tuviéramos al propietario, la Junta siguiera contando con ese dinero que lo tenía en su momento, habría que hacer de nuevo el proyecto, pero bueno, estamos hablando que sería una cuestión de meses, pocos meses. Pero la ficha la tienen que mover en Cádiz, eso es evidente. Carlos. Hola, bueno, yo quiero felicitar a los ponentes porque ha sido muy esclarecedora la charla. Y mi pregunta va dirigida un poco qué podemos hacer con la actitud de la sociedad civil, las instituciones que estamos preocupados por este tipo de hechos que a mí me parecen escandalosos, para influir en la autoridad de patrimonio, política o que corresponda, para
que se tome en serio esta reivindicación de una gran parte de la población del campo de Gibraltar. Lo vemos aquí. Gracias por la felicitación y nosotros estamos en el foro adecuado. Y me explico. Posiblemente nunca antes se hayan conjugado tantos intereses de la sociedad civil organizados para poner en marcha un proceso que impulse hasta el objetivo que aquí nos planteamos. No es habitual, como tampoco era habitual que en nuestra ciudad, en nuestra zona, existiesen los colectivos que hoy ustedes representan y que comporta un elemento de peso social como nunca antes hubo. Nosotros siempre hemos tenido que apoyarnos en colectivos beligerantes, arrojados, como fueron los del movimiento ecologista, que como decía hoy también están aquí, siempre socios en este tipo de negocios un poco utópicos. Desde hace unos años la sociedad civil campo gibraltareña se organiza de manera modélica en estos colectivos que ustedes representan y que yo antes mencioné al inicio. Tampoco era usual que los representantes de las instituciones estuviesen aquí mostrando el interés que hoy se demuestra. Por ser concretos, el Ayuntamiento de Algeciras ha expresado a través de su alcalde, a mí mismo hace unos meses, de la concejal delegada de Cultura, su decisión de apoyar esta iniciativa que ahora mismo protagoniza AEPA. El objetivo, el destino lo planteaba Pedro antes. Es la Consejería de Cultura la responsable de devolver a la comunidad, a la ciudadanía, este monumento que es de todos los andaluces y que solo puede ser restaurado o bien con apoyo de empresas privadas o con recursos públicos. De aquí lo que debiera salir es ese impulso encabezado por AEPA, quien tiene la iniciativa ahora mismo junto a los colectivos que hemos mencionado, para que de la mano del ayuntamiento se dirija una demanda concreta a la Delegación Provincial de Cultura, contando con el respaldo de todas estas asociaciones a las cuales o a través de las cuales debemos hacer pública esta problemática y trasladarle la posibilidad que existe de que nuestra torre no se pierda. Desde hoy este vídeo que también hemos conseguido a través de otros colaboradores, siempre de manera altruista, va a empezar a moverse por las redes sociales para movilizar y para sensibilizar. Ustedes son los portavoces de todo esto y creo que es una oportunidad quizá novedosa de sacar adelante por medio de una iniciativa popular el llevar a cabo una tarea que corresponde a las administraciones y que hoy nos toca a nosotros recordarles. Hombre, yo quiero añadir desde el punto de vista de AEPA que por nuestra parte, aquí tengo al vicepresidente José Luis Pavón, que formamos parte, hay un miembro de AEPA que forma parte de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento y que existe el compromiso de incluir esta petición en una próxima reunión del patrimonio del Ayuntamiento de Algeciras, que junto con otros representantes con los que ya hemos hablado, pues bueno, tratar de exponerlo para que de alguna forma se apoye esa iniciativa y se haga la petición a quien corresponda, en este caso a Cádiz, para que se retome de una vez este proyecto, que lo que no podemos permitir es que se pierda en el tiempo y no se ejecute. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quisiera preguntarle a Ángel Saez
¿La torre del almirante es del mismo siglo o es posterior? Porque esta sí tiene un acceso fácil si se quisiera restaurar. La Torre del Almirante efectivamente forma parte de la misma época, aproximadamente del mismo tiempo de construcción, pero aquella fue demolida hace poco más de un siglo a propósito, en el marco de la guerra del 98 con los Estados Unidos, y se eliminaba para suprimir un punto de referencia para la Marina norteamericana, que había amenazado con atacar bases españolas y puertos españoles en el estrecho, y se consideró que podía ser un elemento de referencia para la orientación del tiro naval del enemigo. Fíjense por dónde va la cosa. Se voló, se eliminó, y así la batería provisional que se montaba en casos de guerra junto a Torre Almirante, pues no fuese fácilmente bombardeable por el enemigo. Pero aquí tenemos la situación que nos planteaba Pedro, justamente al contrario. De esa torre no tenemos las evidencias necesarias que permita una restitución, como sí podríamos en este caso, que sabemos perfectamente cómo eran cada uno de sus elementos. Muy bien. Bueno, pues si no hay alguna pregunta más, damos por finalizada la sesión y bueno, esperamos que les hayan gustado.